Cuando le agradecí a mi hijo por los 500 pesos para la cena de Nochebuena, jamás imaginé que esa frase tan sencilla iba a detener el mundo. Lo dije, con el corazón en la mano, con gratitud verdadera, como lo hace una madre que no está acostumbrada a pedir, sino a aguantar. Pero él me miró confundido y me respondió algo que jamás olvidaré. ¿Cuáles 500 pesos, mamá? Yo te transferí 200,000. En ese instante, el aire se me fue del pecho. El tenedor de mi nuera cayó contra el plato con un ruido seco, metálico, que aún hoy resuena en mi memoria. Sentí cómo mis piernas empezaron a temblar sin control bajo la mesa y supe, con una certeza que dolía más que el frío de diciembre, que mi miseria nunca fue falta de dinero, sino el precio de una traición imperdonable. Antes de continuar con esta historia que destapó una mentira cruel y cambió mi vida para siempre, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí compartimos relatos reales que nos enseñan a valorar a la familia, a abrir los ojos y a no callar por miedo o vergüenza. Quédate hasta el final porque la verdad, aunque duela, siempre sale a la luz. Me llamo Cuquita, tengo 68 años y he vivido toda mi vida aquí, en Puebla. Soy una mujer sencilla, de manos gastadas y corazón grande. Durante años creí que el sacrificio era parte natural del amor de madre, hasta que una Nochebuena me abrió los ojos de la forma más dura posible. Esa noche, el frío calaba hasta los huesos. No era un frío cualquiera, no. Era de esos que se meten por las rendijas de las ventanas viejas y no se quitan ni con 3 rebozos encima. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina, la misma mesa de madera que mi difunto esposo lijó con sus propias manos hace más de 30 años. Mis manos ya no respondían como antes. La artritis se pone necia con el frío y estirar los dedos para contar monedas se vuelve una batalla. Ahí estaba yo, alisando con la palma de la mano el único billete de 500 pesos que tenía, intentando que ocurriera un milagro para la cena. 5, 0, 0. Eso fue lo que llegó ese mes. Y no me quejo, Dios me libre de ser malagradecida. Pero cuando una quiere hacer las cosas como Dios manda, los números simplemente no alcanzan. Movía las monedas de 10 y de 5 pesos de un montoncito a otro, calculando si me alcanzaba para el kilo de carne o si mejor compraba tostadas y crema. El gas estaba a medias, la despensa casi vacía, y aún así, yo quería que mi hijo se sintiera en casa. La casa olía rico, eso sí. En la estufa hervía una olla grande de barro con ponche de frutas. El aroma de la guayaba, el tejocote y la canela lograba disfrazar el olor a humedad que tienen estas paredes viejas. Ese olor siempre me devuelve la memoria. Cuando la casa estaba llena de risas, de gritos, de niños corriendo. Antes de que mis hijos crecieran y se fueran lejos, a lo lejos se escuchaban las campanas de la iglesia de San Francisco llamando a la misa de gallo. Ese repique siempre me dio paz, pero esa noche sentí un apretón en el pecho. Una angustia pequeña, persistente, que no se me quitaba ni rezando. Levanté la vista y miré la foto de mi hijo Roberto, colgada en la pared junto al calendario de la carnicería. En la foto se veía elegante, con un traje azul brillante y esa sonrisa de hombre exitoso. Las vecinas dicen, porque aquí la gente habla, que a mi hijo le va muy bien en la capital, que tiene negocios, que trae camionetas del año, pero yo siempre las callo. No hablen de lo que no saben, les digo. La vida en la ciudad es carísima. Yo me imaginaba que aunque usara traje, mi muchacho también luchaba. Pensé que esos 500 pesos eran un sacrificio enorme para él, que quizá se quitó el pan de la boca para mandármelos. ¿Cómo iba yo a exigir más? ¿Cómo iba a decirle que el techo gotea o que las medicinas subieron otra vez? No. Una madre se aguanta. Una madre estira el gasto y hace magia con sal y agua. Me levanté despacito, con las rodillas tronando, y me acerqué a la estufa para mover el ponche. Me prometí que esa noche no estaría triste. Roberto había prometido venir a cenar y traer a su esposa. Tenía que tener todo listo, todo bonito, aunque fuera humilde, porque el amor de madre es grande.
pero la realidad a veces es demasiado dura. Mientras movía el cucharón dentro de la olla de barro, el vapor del ponche me empañó los ojos. No sabía si era por el calor de la estufa o porque los recuerdos empezaron a apretarme el pecho sin pedir permiso. El olor a canela me llevó muchos años atrás, 20 para ser exacta. Me vi caminando por las calles empinadas de Puebla, antes del amanecer, con los pies hinchados y el rebozo bien apretado al cuerpo. Cargaba cubetas de mole que yo misma molía en el metate desde la madrugada, con las manos adoloridas y la espalda doblada. Tocaba puertas una por una, ofreciendo mi guiso. Mole poblano, recién hecho. Había días buenos y días en los que regresaba a casa con más tristeza que dinero, pero jamás me rendí. No solo vendía mole, mi hijo, también lavaba ajeno. Mis manos, que ahora están torcidas por la artritis, en ese entonces estaban rojas, partidas y agrietadas por el jabón de lejía y el agua helada. El frío me quemaba la piel, pero no me dolía el alma, porque cada peso que juntaba tenía un destino claro: la colegiatura de Roberto en aquel famoso tecnológico de Monterrey. Yo comía frijoles con gorgojo para que él comiera en mesas grandes. Yo remendaba mis vestidos para que él estrenara libros nuevos. Yo bajaba la cabeza para que nadie volviera a mirar a mi hijo por encima del hombro. Fue un sacrificio total, de esos que te arrancan la vida a pedacitos. Pero yo lo hacía con gusto, porque era para mi muchacho. Un ladrido lejano me sacó de los recuerdos. Luego, una luz potente iluminó la ventana de la sala, como si de pronto fuera de día. Me asomé con cuidado y vi una camioneta enorme, de esas que parecen sacadas de otro mundo, intentando estacionarse en mi callecita de tierra. El motor rugía suave, pero poderoso. Sentí un vuelco en el corazón. Vi bajar a Roberto. Venía impecable. Abrigo fino, zapatos brillantes, el porte de un hombre importante. Pero después bajó ella, Sofía. Salió con cuidado, mirando el suelo con gesto de asco, como si pisar mi banqueta pudiera ensuciarle el alma. Traía tacones delgados que se hundían en la tierra y varias bolsas de regalo de tiendas que yo ni sé pronunciar. Me limpié las manos en el delantal y salí a recibirlos. Cuando abracé a mi hijo, olía a perfume caro, a éxito, a un mundo que ya no me pertenecía. Me sentí chiquita a su lado. Sofía, en cambio, solo me acercó la mejilla sin tocarme, fría, como un témpano de hielo. Pásenle, pásenle, dije, intentando que no se me quebrara la voz. Entraron a la casa, y ahí sentí el primer piquete en el orgullo. Vi claramente cómo Sofía sacó un pañuelito húmedo de su bolsa y limpió la silla de madera antes de sentarse. Mi silla, la que yo había tallado con tanto esmero esa misma mañana, me dolió más que una cachetada, pero me aguanté. Una madre se aguanta todo, especialmente en Nochebuena. Serví la cena con toda la ilusión que me quedaba. Puse el mole poblano que había hecho con los chiles comprados con mis moneditas contadas. Puse los romeritos, puse el arroz. Roberto se sirvió con gusto, pero Sofía empujó el plato apenas lo probó. «No, gracias», dijo con esa vocecita estirada. «El mole me cae muy pesado. Tanta grasa me hace daño». Sentí como el corazón se me apachurraba. Eso era lo mejor que tenía para ofrecer. Mi cariño convertido en comida. Y ella lo despreciaba como si fuera basura. Roberto no se dio cuenta. Estaba muy ocupado hablando de negocios, de inversiones, de viajes, presumiendo todo lo que había logrado. Yo sonreía en silencio, mientras por dentro me hacía cada vez más pequeña. Entonces mi hijo levantó la vista hacia el techo, hacia la mancha de humedad que crece cada vez que llueve. Me miró sonriente y dijo algo que me dejó helada. «Espero que te haya gustado el aguinaldo que te mandé, mamá. Es justo para que arregles ese techo y no pases frío». Sentí que la sangre se me subía a la cara de vergüenza. Bajé la mirada hacia mis manos viejas. Aguinaldo. Arreglar el techo. Pensé en el billete de 500 pesos.
Dios mío, pensé, mi hijo cree que con eso se levanta una casa. Me sentí la mujer más inútil del mundo. No tuve valor para decirle que no me alcanzó, que apenas si salió para el pollo. Solo asentí despacio, tragándome la humillación, mientras Sofía nos miraba con una sonrisita que no presagiaba nada bueno. Y sin saberlo, esa mesa humilde estaba a punto de convertirse en el escenario de una verdad que nadie estaba preparado para escuchar. Ya estábamos sentados a la mesa, pero el ambiente pesaba más que el frío de diciembre. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el leve tintinear de los cubiertos y el burbujeo lejano del ponche sobre la estufa. Yo observaba cómo Sofía movía la comida de un lado a otro del plato con gesto de disgusto, como si mis romeritos estuvieran envenenados. Cada movimiento suyo era una pequeña humillación que yo tragaba en silencio. Roberto comía despacio, pero no dejaba de mirar de reojo la mancha de humedad en el techo. Esa mancha que tanto me avergonzaba y que, sin decirlo, parecía gritar mi pobreza. Sentí que tenía que romper ese silencio. No quería que la noche terminara así. Al fin y al cabo, era Nochebuena, y mi hijo estaba en casa. Me armé de valor. Me limpié la boca con la servilleta de tela bordada y levanté la vista. La voz me temblaba, pero el corazón me latía fuerte. Gracias, mijo, le dije mirándolo a los ojos. Que Dios te bendiga siempre. Esos 500 pesos que me mandaste me ayudaron muchísimo para completar el gas y preparar esta cenita. Lo dije con sinceridad, con gratitud verdadera. Para mí, cualquier ayuda es una bendición, pero apenas terminé la frase, el tiempo se detuvo en esa cocina. Roberto soltó la cuchara de golpe. El metal contra el plato sonó como un disparo. Se le borró la sonrisa. Frunció el ceño. Me miró con una confusión que me asustó. ¿Cuáles 500 pesos, mamá?, preguntó. ¿De qué estás hablando? Sentí un nudo en el estómago. Los que me mandaste este mes, respondí bajito. Los 500. Su voz empezó a subir de tono. Mamá, yo te transferí 200,000 pesos hace una semana, para las reparaciones de la casa. Las palabras me golpearon como una bofetada. Y cada mes te mando 50,000 para tus gastos. Un zumbido me llenó los oídos. Sentí que el mundo giraba. 200,000 pesos. Nunca en mi vida había visto tanto dinero junto. Pensé que mi hijo se había vuelto loco, o que yo ya estaba escuchando cosas por la edad. Fue entonces cuando escuché el ruido metálico del tenedor de Sofía golpeando el plato. Volteé a verla. Estaba pálida, pálida como la cera. Los ojos abiertos de par en par, la boca entreabierta, como si hubiera visto un fantasma. Roberto también lo notó. Sacó su celular de inmediato y empezó a picarle a la pantalla con desesperación, entrando a la aplicación del banco. Yo solo veía cómo su cara se ponía roja, cómo la vena del cuello se le marcaba de la rabia. Aquí está, dijo con voz dura. Aquí está la confirmación. Levantó el teléfono y lo miró una vez más. Su voz tembló. Pero la cuenta destino no es la tuya, mamá. El silencio fue absoluto. Todas las transferencias, continuó, fueron a una cuenta secundaria, a nombre de Sofía. Sentí que el aire se me fue del pecho. No podía hablar, no podía respirar. Pero lo que más me dolió no fue el robo. Fue lo que salió de la boca de esa mujer. Sofía se levantó de la silla de golpe con los ojos encendidos de furia. ¿Y qué?, gritó sin una pizca de vergüenza. ¿Para qué quiere tanto dinero una vieja como ella en este pueblo olvidado? Me llevé las manos al pecho. Ni siquiera sabe gastarlo, continuó. Nosotros lo necesitamos más. La vida en la ciudad es cara. El estatus no se mantiene solo. Cada palabra era un cuchillo. ¿O prefieres que vivamos como pobres?, le gritó a Roberto. ¿Que dejemos el club, los viajes, los lujos? Yo no lloraba. Me dolía el alma, no la pobreza. Yo sé vivir con poco. Me dolía el engaño, la traición,
y me dolía ver la cara de mi hijo al descubrir que había tenido a su madre viviendo en la miseria, mientras otros derrochaban lo que él mandaba con amor. Roberto se levantó lentamente. La imagen del hombre exitoso se le desmoronó en un segundo. Ya no era el ejecutivo elegante, era un hijo herido, traicionado, y la tormenta apenas estaba comenzando. Ver a mi hijo transformarse de esa manera me heló la sangre más que el mismo frío de la noche poblana. Roberto, que siempre fue un hombre tranquilo, se levantó de la mesa con una fuerza que hizo temblar los cubiertos. Ya no gritaba por coraje, gritaba por dolor. Todo este tiempo, le reclamó a Sofía con la voz quebrada. Mientras tú vivías como reina, mi madre contaba monedas para comer. Señaló las bolsas de marca que ella había dejado junto a la puerta. Los zapatos finos, el reloj brillante en su muñeca. ¿Con esto pagaste su dignidad?, le gritó. ¿Con esto compraste su silencio? Yo me quedé inmóvil en mi silla. No sabía si intervenir, si llorar, o si pedirle a Dios que todo terminara pronto. Sofía no se achicó. Al contrario, se levantó también y lo enfrentó con un cinismo que me heló el alma. Lo hice por nuestro futuro, respondió sin vergüenza. Por nuestro estatus. Tu madre ya vivió lo suyo. Sentí que el corazón se me partía en dos. Invertir dinero en esta casa vieja, continuó, y en una mujer de su edad es tirarlo a la basura. Esas palabras no me hicieron llorar, me hicieron desaparecer. Me encogí en mi silla, queriendo que la tierra me tragara, no por mí, sino por la vergüenza de escuchar tanta maldad. Los gritos rebotaban en las paredes de mi cocina, y entonces la puerta de la calle se abrió sin avisar. Era mi comadre Lucha, bendita sea. Venía con una charola de buñuelos calientes para el postre. Al ver las caras, el silencio tenso y la discusión, no preguntó nada. Entró y habló. Se plantó frente a Roberto con esa franqueza que solo tiene la gente de pueblo que no le debe nada a nadie. Tu madre no miente, dijo firme. Yo la he visto tronarse los dedos contando monedas. Sofía intentó interrumpirla, pero Lucha no la dejó. Más de una vez tuve que prestarle dinero porque no le alcanzaba ni para sus pastillas de la presión. Cada palabra caía como una losa. La he visto remendar vestidos viejos porque no tiene para comprarse uno nuevo. Roberto se quebró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero ya no eran de tristeza, eran de determinación. Se volteó hacia Sofía lentamente. La miró con una calma que daba más miedo que los gritos. Extendió la mano. Dame las llaves de la camioneta. Ella se quedó inmóvil. En esta casa, continuó, no hay lugar para alguien que traiciona a su sangre. Sofía quiso hablar, pero él no se lo permitió. Busca un hotel. O regresa a la capital como puedas. Pero esta noche no duermes bajo este techo. Yo sentí que el pecho se me aflojaba, como si por fin pudiera respirar. Roberto la miró directo a los ojos y dijo una frase que jamás olvidaré. Al tocar a mi madre, al robarle el pan de la boca, tocaste lo más sagrado que tengo en la vida. Sofía salió furiosa, humillada. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe seco, y en ese instante, la casa volvió a quedar en silencio. Pero ya no era el mismo silencio. Era el silencio de una verdad dicha y de una dignidad recuperada. Cuando la puerta se cerró detrás de Sofía, el ruido retumbó en toda la casa. Después, nada. Un silencio profundo se apoderó de la cocina. Mi hijo, ese hombre fuerte que minutos antes imponía respeto con su voz y su presencia, se quedó inmóvil unos segundos y luego se desmoronó. Se dejó caer de rodillas sobre el piso de cemento pulido. Ahí, frente a mí, escondió el rostro en mi delantal y empezó a llorar como cuando era niño, con un llanto hondo, desesperado, de esos que salen del alma. Sentí sus lágrimas mojando la tela vieja de mi vestido y sin pensarlo,
Levanté mis manos torcidas por la artritis y empecé a acariciarle el cabello, que ya empezaba a pintarse de canas. Era mi niño, aunque el mundo lo hubiera convertido en otra cosa. Perdóname, mamá. Me repetía entre sollozos. ¿Cómo pude ser tan ciego? Su cuerpo temblaba. Confié en ella y no te cuidé. Te dejé sola. Yo sentía que el corazón se me partía al verlo así. No revisé nada, decía con rabia. Pensé que vivías bien mientras tú contabas monedas. Se culpaba, se reprochaba. Decía que lo que ella hizo tenía nombre, que era abuso de confianza, que era violencia contra su propia madre. Juró que no le importaba el costo del divorcio, que Sofía no volvería a tocar un solo peso más. Entonces quiso sacar el celular. Te voy a transferir todo ahora mismo, me dijo. Voy a vaciar las cuentas si es necesario. Le tomé la mano con suavidad. Válgame Dios, mijo, le dije con ternura. ¿Para qué quiero yo tanto dinero de golpe? Me miró confundido. No se trata de los 200,000 pesos, ni de los lujos. Respiré hondo. El dinero no compra el tiempo que perdimos. No borra las noches en las que me fui a dormir con el estómago medio vacío y el corazón lleno de angustia. Mis palabras salían despacio, pero firmes. Yo no quiero riquezas. Solo quiero que me arregles el techo para que no se meta el agua. Hice una pausa. Y lo más importante, quiero que vengas a verme. Que no me dejes sola tanto tiempo. Él rompió en llanto otra vez. Perdóname, mamá. Nos levantamos despacito. Fui a la estufa y prendí la hornilla con un cerillo. Puse a calentar el ponche otra vez, porque el coraje nos había enfriado el cuerpo. El olor a guayaba y canela volvió a llenar la cocina. Ese aroma nos abrazó. Nos sentamos uno frente al otro, con nuestras tazas de barro caliente entre las manos, sin lujos, sin apariencias. Miré la silla donde había estado Sofía, vacía, y sentí un alivio inmenso. Mejor sola con mi hijo y mi paz, que mal acompañada por la hipocresía y la ambición. Esa Nochebuena fue distinta, dolorosa, sí, pero también sanadora, porque no perdí a mi hijo, lo recuperé. Esa noche, después de que el ponche nos calentó el cuerpo y el alma, me quedé mirando a mi hijo, como si lo estuviera conociendo otra vez. Ya no veía al hombre exitoso del traje caro. Veía al niño que yo había criado con sacrificio y amor. Roberto se quedó conmigo hasta tarde. Hablamos sin prisas como hacía años no lo hacíamos. Me escuchó. De verdad me escuchó. Le conté cosas que nunca le había dicho. Las veces que me quedé sin comprar medicina para completar la comida. Las noches en las que el frío se colaba por el techo y me hacía rezar para que amaneciera rápido. Él bajaba la mirada apretando los puños. Nunca más, me dijo. Nunca más voy a dejar que pases por eso. No era una promesa vacía. Yo lo sentí. Antes de irse a dormir, sacó una libreta del coche, anotó números. Hizo llamadas. Mañana mismo mando a arreglar el techo. Y voy a venir más seguido. No le pedí nada más, porque cuando un hijo vuelve con el corazón, no hacen falta palabras. Los días siguientes fueron distintos. El techo dejó de gotear. Las paredes ya no olían a humedad. Mi casa seguía siendo humilde, pero se sentía segura. Y lo más importante, ya no me sentía sola. Roberto empezó a venir cada 15 días. Llegaba sin prisas, sin traje, sin reloj caro. Venía a comer mole conmigo, a escucharme, a reírse de los recuerdos. El proceso del divorcio avanzó en silencio. No fue fácil para él. Nadie se casa pensando en separarse. Pero entendió algo muy importante. La paz no se negocia. Y la dignidad de una madre menos. Yo seguía aquí, en mi casita de siempre. Pero ya no contaba monedas para comer. Ya no pasaba frío. Había recuperado algo que el dinero no compra, la tranquilidad. Y entonces entendí algo que quiero que nunca olvides. El dinero ajeno quema las manos y la ingratitud seca el alma. Pero el amor verdadero
Cuando despierta, lo sana todo. Y aún faltaba una última lección, la más importante de todas. Han pasado 6 meses desde aquella Nochebuena que nos partió la vida en dos, pero también nos la volvió a unir. Mi Roberto cumplió su palabra, como el buen hombre que es. El techo ya no gotea, las noches ya no son frías, y el miedo dejó de dormir conmigo. Ahora viene a Puebla cada 15 días. Se sienta a mi mesa sin prisas, sin celular, sin apariencias. Comemos mole, platicamos, reímos, como cuando él era niño. El divorcio sigue su curso. A mi hijo le dolió, claro que le dolió, pero entendió que perder un matrimonio construido sobre la avaricia es menos doloroso que perder el alma. Yo sigo viviendo en mi casita de siempre. No me hice rica, no lo necesito. Tengo lo suficiente y tengo paz. Aprendí algo que quiero compartir contigo, mujer que me escuchas. Callar por una dignidad mal entendida también es una forma de injusticia. A veces, por no molestar, permitimos que otros decidan por nosotras. Y cuando el silencio se alarga, el abuso se acomoda. Si algo te falta, háblalo directamente con tus hijos. No permitas intermediarios que ensucien el cariño. El amor verdadero no necesita filtros. Muchos me han preguntado si yo hubiera perdonado a mi nuera. Y te respondo con el corazón en la mano. Sí, si hubiera mostrado arrepentimiento. Pero la soberbia no pide perdón. Y quien no reconoce su culpa, no merece una segunda oportunidad. Hay un mandamiento que dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Y quien se olvida de eso, quien le niega el pan a quien le dio la vida por pura ambición y vanidad. Tarde o temprano la vida se lo cobra, y con intereses. Yo me quedé con mi hijo, con mi dignidad intacta, con mi paz. Ella se quedó con sus bolsas de marca, su soledad y una puerta cerrada, porque el dinero se gasta, el estatus se pierde, pero el amor verdadero, ese permanece para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más relatos reales que nos enseñan a valorar a la familia, a poner límites y a no callar lo que duele. Déjanos tu comentario. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Tu experiencia puede ayudar a otras personas. Gracias por quedarte hasta el final. Que Dios te bendiga. Y que nunca falte el amor verdadero en tu mesa.